Gabriela Rose se encontraba en la polvorienta bahía de acoplamiento de la estación minera Omega 7, sosteniendo su chip de crédito con exactamente 50 créditos restantes, mientras los mineros de asteroides más ricos del sector se reían de él a través de las viseras de sus cascos. La subasta acababa de terminar, y de alguna manera, increíblemente, había ganado la oferta por el granero minero abandonado del viejo Jorgensen en el asteroide K479. Magnuskov se quitó el costoso casco de su traje ambiental y se secó las lágrimas de los ojos, todavía riendo a través de su barba gris perfectamente cuidada. 50 créditos por esa trampa mortal. Chico, acabas de comprarte el ataúd más caro del cinturón. Los demás mineros se unieron a la risa y sus voces resonaron por los pasillos metálicos de la estación. Pero ninguno de ellos entendió lo que Gabriel había notado durante su breve inspección la semana anterior, cuando realizó el arriesgado vuelo en solitario hacia las instalaciones abandonadas. El granero estaba torcido contra la superficie llena de cráteres del asteroide. Sus paredes de metal remendadas estaban selladas con parches de emergencia, como vendas sobre una bestia herida. Todos los pequeños habían sobrevolado este lugar durante sus incursiones de prospección, descartándolo como escombro sin valor de los primeros días de la colonización. La estructura parecía lista para descomprimirse en cualquier momento, con la puerta de la esclusa de aire colgando en un ángulo extraño que sugería una falla estructural. Pero Gabriel había visto algo que ellos no, algo que le hizo temblar las manos mientras transfería sus últimos créditos a través de la terminal de subastas. La forma en que la luz de las estrellas incidía en la pared del fondo a través de una pequeña ventana había revelado marcas que no deberían existir en los equipos de minería comunes. Rasguños y símbolos grabados en el metal que formaban un patrón. Un patrón que significaba todo para alguien que sabía leer los viejos códigos del topógrafo de asteroides que su abuelo le había enseñado en la colonia 3 de Marte. Mientras la multitud se dispersaba, todavía murmurando sobre el joven tonto que tiró sus últimos créditos en basura espacial, Gabriel se acercó al oficial de acoplamiento para recoger sus códigos de propiedad. La tarjeta clave cifrada le pesaba en la mano enguantada. Su peso parece ir más allá de los permisos de acceso. Detrás de él, podía escuchar a Magnus Kolob diciéndole a su equipo minero que algunas personas nunca aprendían su lugar en la jerarquía del cinturón. «Es un desperdicio de buen oxígeno mantener ese lugar presurizado», gritó Magnus lo suficientemente fuerte para que Gabriel lo oyera. «Pero supongo que cuando te quedan 50 créditos, incluso un granero descomprimido parece una oportunidad». Gabriel se giró para encarar al menor adinerado, manteniendo la voz firme a pesar del martilleo de su corazón contra la placa del pecho. «A veces las mejores oportunidades son las que otros pasan por alto». El señor Koff pasó por alto el asunto. La risa de Magnus era tan aguda como el aire procesado. «Muchacho, ese granero ha estado ahí durante 3 años. Si hubiera algo de valor en ello, ¿no crees que alguien ya lo habría reclamado?» Pero cuando Gabriel insertó la tarjeta llave en el lector de su traje y escuchó el ping de autorización que confirmaba su propiedad, algo en los datos de telemetría del granero llamó su atención. Una firma de poder que no debería existir en una estructura abandonada, débil pero constante, como un latido esperando ser descubierto. Los sistemas automatizados todavía funcionaban con una energía mínima, proveniente de paneles solares que deberían haber fallado hace años. El transporte en transbordador AK-479 tardó 4 horas, lo que le dio a Gabriel tiempo de sobra para revisar los viejos diarios digitales de su abuelo en la pantalla de su casco. El anciano había sido uno de los primeros topógrafos del cinturón cuando la humanidad aún estaba tratando de descubrir cómo extraer de manera eficiente los asteroides para obtener los minerales raros que la Tierra necesitaba desesperadamente. Sus archivos cifrados contienen décadas de conocimiento sobre la lectura de firmas geológicas y la identificación de depósitos minerales que los escáneres modernos podrían pasar por alto. Cuando el transbordador se aproximó al asteroide, a Gabriel se le quedó la respiración atrapada en la garganta. El granero parecía incluso peor de cerca, con su casco de metal marcado por décadas de impactos de micrometeoritos, pero todavía estaba allí,
todavía en pie contra todo pronóstico, anclado al asteroide por enormes torres de perforación que debieron haber costado una fortuna instalar. Nadie construyó ese tipo de base para unas sencillas instalaciones de almacenamiento de equipos. El piloto del transbordador, un veterano canoso llamado Capitán Walsh, meneó la cabeza mientras ajustaba la rotación a la del asteroide. ¿Estás seguro de esto, chico? Parece como si esa esclusa de aire no hubiera recibido mantenimiento en años. Si falla un sello, estarás respirando vacío. Estoy seguro, respondió Gabriel, aunque su voz delataba un matiz de incertidumbre. Además, la telemetría muestra que todavía mantiene la presión. Una telemetría puede mentir, murmuró Walsh, pero mantuvo su posición mientras Gabriel hacía la corta caminata espacial hasta la entrada del granero. Esperaré 30 minutos. Si no has regresado para entonces, lo convocaré como una misión de recuperación. La esclusa de aire giró con un sonido chirriante que hizo que Gabriel se encogiera, pero la presión se mantuvo. Cuando la puerta interior se abrió, las luces de su casco perforaron la oscuridad para revelar un interior que desafiaba todas las expectativas. Aunque las paredes exteriores mostraban décadas de abandono y daño, el interior revelaba algo completamente diferente. Las placas del suelo, aunque cubiertas por una fina capa de polvo de asteroide, estaban hechas de titanio de uso militar, que debe haber costado más de lo que la mayoría de los mineros ganaban en un año. Las vigas de soporte eran rectas y verdaderas, construidas con una aleación que Gabriel reconoció por su formación en ingeniería como resistente a las variaciones extremas de temperatura del espacio. La estructura no solo estaba bien construida. Fue diseñado en exceso hasta tal punto que no tenía sentido para un simple granero minero. Gabriel se adentró más en las instalaciones, sus botas magnéticas haciendo clic contra el suelo de metal con cada paso. El sonido resonó extrañamente en el espacio presurizado, sugiriendo cámaras o pasajes ocultos detrás de las paredes visibles. Las luces de su casco iluminaron la pared trasera, donde había vislumbrado esas extrañas marcas desde afuera. De cerca, eran aún más intrigantes. Tallados en el metal con herramientas de precisión había símbolos que reconoció de los diarios de su abuelo. No son marcas de mantenimiento aleatorias ni anotaciones estructurales, sino códigos deliberados del topógrafo que indican la presencia de algo valioso cerca. El patrón era complejo y utilizaba un sistema de notación más antiguo que precedió a los gráficos estandarizados de las corporaciones mineras modernas. Sus dedos enguantados trazaron los símbolos cuidadosamente. Según le había enseñado su abuelo, estas marcas indicaban la presencia de depósitos de helio 3, el raro isótopo utilizado en los reactores de fusión de todo el sistema solar. Pero eso no tenía sentido. K479 había sido escaneado docenas de veces por flotas mineras corporativas. Si aquí hubiera yacimientos de helio 3, se habrían descubierto hace años. A menos que, pensó Gabriel con creciente emoción, alguien los hubiera escondido deliberadamente. Un fuerte ruido metálico resonó en el granero cuando algo golpeó el casco exterior. Gabriel se dio la vuelta y su mano instintivamente buscó la baliza de emergencia en su cinturón. A través de la pequeña ventana, pudo ver que había llegado otra nave, esta vez con el logotipo corporativo de Kolov Mining Enterprises. Bueno, la voz de Magnus Koff resonó a través de la radio de corto alcance. Pensé en pasar y ver cómo estás disfrutando de tu nueva compra, Arrow. ¿Te importa si subo a bordo? Siempre tuve curiosidad por lo que Jorgenson dejó atrás. Gabriel sintió que su pecho se apretaba. Magnus Koff no hacía visitas sociales, especialmente a propiedades sin valor en el cinturón exterior. Agradezco su interés, señor Koff, pero todavía estoy realizando mi inspección inicial. Quizás en otra ocasión. Vamos, no hay necesidad de ser antipático, respondió Magnus, y Gabriel pudo oír la esclusa de aire funcionando. El hombre tenía códigos de anulación, probablemente provenientes de sus conexiones con la autoridad de la estación. Después de todo, todos somos mineros aquí. Tenemos que cuidarnos unos a otros.
La puerta de la esclusa interior se abrió y Magnus entró, seguido por 2 miembros de su equipo de seguridad. Sus costosos trajes hacían que el remendado coche alquilado de Gabriel pareciera una reliquia de un museo. Las luces del casco de Magnus iluminaron el interior del granero y Gabriel vio que sus ojos se entrecerraban mientras observaba la calidad de la construcción. Interesante, dijo Magnus lentamente, caminando hacia la pared del fondo. Muy interesante. Sabes, Arrow, puede que me haya precipitado en mi evaluación. Este lugar tiene buena estructura. Podría ser un buen depósito de equipo para mi operación. No está a la venta, dijo Gabriel con firmeza, colocándose entre Magnus y las marcas del topógrafo. Magnus se rió y el sonido se escuchó frío a través de la radio. Todo está en venta, muchacho. Solo cuestión de precio. ¿Qué te parece 500 créditos? 10 veces lo que pagaste. Podrías bajar de esta roca, tal vez incluso reservar un pasaje de regreso a Marte. Dije, no está a la venta. Los guardias de seguridad se movieron ligeramente y sus manos descansaron sobre las herramientas que llevaban en sus cinturones. No era una amenaza abierta, pero el mensaje era claro. Magnus se acercó más, su volumen era imponente incluso en la baja gravedad. Parece que no entiendes tu situación, Arrow. Estás aquí solo. Sin respaldo, no hay protección corporativa. Los accidentes ocurren en el cinturón todo el tiempo. Fallos de equipos, errores de navegación, piratas. Hizo una pausa para dejar que las implicaciones se asimilaran. Un hombre inteligente tomaría los créditos y se iría mientras aún pudiera. La mente de Gabriel corría. Necesitaba ganar tiempo. Era necesario descubrir que estaba realmente oculto aquí antes de que Magnus decidiera tomar medidas más directas. Incluso si quisiera vender, la transferencia de la propiedad tendría que registrarse en la estación. El comisionado Bradley me haría preguntas si desapareciera repentinamente después de venderle mi propiedad. Bradley es un hombre razonable, respondió Magnus. Él entiende lo peligrosa que puede ser la minería. Además, ¿quién va a extrañar a un don nadie con 50 créditos a su nombre? Antes de que Gabriel pudiera responder, la pantalla de su casco mostró un mensaje entrante. El rostro de Luna Fairwind apareció en su canal privado, con expresión preocupada. Luna trabajaba en el centro de comunicaciones de la estación y siempre había sido amable con él. Una de las pocas personas que lo trató como algo más que otro prospector fracasado. Gabriel, estoy leyendo que varios barcos se dirigen hacia ti, dijo con urgencia. Magnus presentó un reclamo por salvamento en su propiedad, diciendo que estaba abandonada y era peligrosa. Tiene 3 transbordadores más en ruta. Gabriel sintió que se le encogía el estómago. Una reclamación por salvamento ataría su propiedad a procedimientos legales durante meses, durante los cuales Magnus podría sacar cualquier cosa de valor del granero. Eso es ilegal. Acabo de comprar esta propiedad. Él afirma que el granero representa un peligro para la navegación, continuó Luna. Dice que la estructura es inestable y podría romperse, creando un campo de escombros. El administrador de la estación está revisando el reclamo ahora. Magnus sonrió detrás de su visera, claramente consciente de la comunicación. Problemas, Arrow, como dije, es peligroso aquí afuera. Muchas estructuras antiguas se están cayendo a pedazos, lo que crea peligros para las operaciones mineras legítimas. Como ciudadano preocupado, sentí que era mi deber informar sobre el peligro. De repente, el granero se estremeció y Gabriel se dio cuenta de que una de las otras naves de Magnus estaba usando pinzas magnéticas para estresar la estructura. Estaban tratando de crear evidencia de inestabilidad. Las viejas juntas crujían bajo la tensión artificial y el polvo caía del techo. «¿Lo vas a destruir?», dijo Gabriel. La ira reemplazó al miedo en su voz. ¿Destruirlo? No. No. Voy a salvar la estación de un peligro terrible, y si encuentro algo valioso en el proceso de limpieza, bueno, será una suerte. Magnus hizo un gesto a sus hombres. Comience a documentar las fallas estructurales.
Asegúrese de que la grabadora grabe bien lo peligroso que es este lugar. Gabriel retrocedió hacia la pared y su mano encontró las marcas del topógrafo. Si Magnus iba a tomarlo todo, al menos quería entender que le estaban robando. Sus dedos trazaron los patrones mientras Magnus estaba distraído dirigiendo a sus hombres. De repente, la voz de su abuelo resonó en su memoria, enseñándole sobre los antiguos días de la minería. A veces, Gabriel, los mejores mineros, no eran los que encontraban nuevos yacimientos. Ellos eran los que reconocían cuando alguien más había encontrado algo y lo había escondido. Durante las guerras de reclamaciones, los mineros disfrazaban asteroides ricos como rocas sin valor, planeando regresar más tarde cuando tuvieran los recursos para extraerlos adecuadamente. Los símbolos no solo indicaban depósitos de helio 3. Estaban indicando que alguien ya los había encontrado y los había escondido. El granero no fue construido sobre una roca vacía. Fue construido sobre un pozo minero oculto. «Deja de moverte, Arrow», ordenó uno de los guardias de Magnus, notando la posición de Gabriel junto a la pared. «Señor, Korov te quiere donde podamos verte». Gabriel levantó la mano lentamente, pero al hacerlo, su codo tocó un interruptor oculto tras una de las marcas del topógrafo. Se oyó un suave clic, apenas audible a través de su casco, y entonces el suelo bajo ellos empezó a vibrar. «¿Qué hiciste?», preguntó Magnus mientras las luces de emergencia se encendían por todo el granero. Antes de que Gabriel pudiera responder, una sección del suelo empezó a retraerse, revelando un pozo que descendía a las profundidades del asteroide. Las luces se activaron en secuencia por las paredes del pozo, iluminando lo que parecía una operación minera completamente equipada. El equipo era viejo, pero estaba bien mantenido, y Gabriel pudo ver el distintivo brillo azul de los contenedores de almacenamiento de helio 3 en el fondo. Magnus abrió mucho los ojos tras su visor. Jorgenson, ese astuto bastardo. Encontró una carga madre y la escondió. «Y ahora es mía», dijo Gabriel, intentando parecer más seguro de lo que sentía. Magnus rió con dureza. «¿Tuyo, muchacho? Acabas de mostrarme exactamente lo que necesitaba ver. Mi reclamación de salvamento. Se procesará en 1 hora, y todo esto pertenecerá a Empresas Mineras Kayov. En realidad, no será así». La nueva voz en la radio pertenecía al inspector Cauldrés de la Autoridad Minera Colonial. Su lanzadera acababa de atracar en la esclusa secundaria del granero. «He estado monitoreando toda esta conversación, señor Koff, intentando presentar una reclamación falsa por salvamento, usando la intimidación para forzar una venta y dañando propiedad privada. Esa es una lista bastante larga de violaciones». Magnus se dio la vuelta cuando Caldris entró, acompañado por 2 marines coloniales. «Inspector, esto es un malentendido. Simplemente me preocupaba la seguridad de la estación». «Ahórratelo, Korov», Caldrés dijo secamente. «La señorita Firewind me contactó con pruebas de sus intentos previos de obligar a Jorgenson a abandonar este asteroide. Lleva meses documentando sus tácticas de intimidación». Gabriel sintió una oleada de gratitud hacia Luna. Ella lo había estado protegiendo incluso antes de que él supiera que la necesitaba. «No puede probar nada», gruñó Magnus, pero su bravuconería era desmoronándose. «De hecho, si podemos», respondió Caldrés. Jorgenson presentó una denuncia sellada antes de irse, documentando sus amenazas e intentos de sabotaje. Dijo que dejaría el granero a quien fuera lo suficientemente inteligente como para leer los viejos códigos de topografía, con la esperanza de que fuera alguien que no se dejara corromper por la avaricia. El inspector se volvió hacia Gabriel. «Señora Rowe, como propietario legal de esta propiedad y de los derechos minerales asociados a ella, usted tiene la autoridad para presentar cargos. ¿Qué te gustaría hacer?» Gabriel miró a Magnus, viendo miedo en los ojos del hombre mayor por primera vez. La elección fácil sería vengarse de ver a Magnus arrestado y su imperio derrumbarse. Pero Gabriel recordó las palabras de su abuelo sobre la diferencia entre justicia y venganza. «Retiraré los cargos con una condición»,
dijo Gabriel lentamente. Cayoff Mining Enterprises proporcionará transporte gratuito a los mineros independientes desde y hacia sus concesiones durante el próximo año. No más monopolizar las rutas de navegación. Basta de especulación con los precios del combustible y los suministros. El rostro de Magnus se contorsionó de rabia. Eso me costará millones. Menos que las multas y el encarcelamiento que usted enfrenta, señaló Caldris. Yo aceptaría el trato si fuera tú. Por un largo momento, Magnus se quedó congelado, con las manos apretadas en puños. Luego, lentamente, sus hombros se hundieron en señal de derrota. Está bien, acepto tus términos. Mientras Magnus y sus hombres eran escoltados por los marines, Gabriel finalmente se permitió respirar normalmente. El granero era suyo. Los depósitos de helio 3 eran suyos, y lo que era más importante, había roto el control de Magnus sobre los mineros independientes. La lanzadera de Luna llegó poco después de que Magnus partiera. Ella flotó a través de la esclusa de aire con una sonrisa que hizo que el corazón de Gabriel se acelerara más rápido que cualquier situación peligrosa. Eso fue increíblemente valiente, Gabriel. O increíblemente estúpido. Aún no he decidido cuál. Tal vez un poco de ambas cosas, admitió, mostrándole el pozo de la mina. No puedo creer que Jorgenson haya ocultado todo esto. Estaba esperando a la persona adecuada, dijo Luna, mientras leía el bloc de datos que había traído. Según sus archivos sellados, aquí hay suficiente helio 3 para alimentar una pequeña colonia durante décadas. Pero sabía que Magnus lo robaría si intentaba extraerlo él mismo. Durante las siguientes horas, Gabriel y Luna exploraron la instalación oculta. El pozo descendió casi 500 metros dentro del asteroide con múltiples cámaras excavadas para equipos y almacenamiento. Los depósitos de helio 3 eran incluso más ricos de lo que sugería el análisis inicial, concentrados en bolsas que serían fáciles de extraer con el equipo que Jorgenson había dejado atrás. Esto es increíble, suspiró Luna, examinando uno de los contenedores. Los niveles de pureza son altísimos. Este es el tipo de combustible que impulsa a las naves capitales, no solo a las lanzaderas locales. Gabriel asintió, con la mente llena de posibilidades. Podríamos formar una cooperativa. Dejemos que los mineros independientes compren acciones. En lugar de que una persona lo controle todo, compartimos la riqueza. ¿Nosotros?, preguntó Luna con una ceja levantada. Gabriel sintió que el calor le subía a la cara, agradecido de que estuviera oculto tras su visor. Si te interesa, me vendría bien un compañero que conozca las normas de la estación y tenga contactos con los demás mineros. Luna fingió considerarlo. Una sociedad igualitaria. Por supuesto. ¿Y la cena? Cuando volvamos a la estación, rió Gabriel, y el sonido resonó por el antiguo pozo minero. Creo que puedo permitirme algo mejor que pasta de proteínas. Mientras continuaban su exploración, descubrieron que Jorgenson había dejado algo más que equipo de minería. En una cámara sellada cerca del fondo del pozo, encontraron sus registros personales, registrados durante los años que había trabajado el asteroide en secreto. La voz del viejo minero crepitó en los altavoces de sus cascos mientras reproducían la última entrada. Si estás escuchando esto, significa que fuiste lo suficientemente inteligente como para leer los viejos códigos y lo suficientemente valiente como para enfrentarte a quien intentara quitártelo. Este asteroide contiene suficiente riqueza para cambiar el equilibrio de poder en el cinturón y dar a los mineros independientes una oportunidad contra las corporaciones. Úsala sabiamente. No dejes que la avaricia te corrompa como lo hizo con Magnus Koff. El cinturón necesita gente que entienda que la verdadera riqueza proviene de ayudar a otros, no de aplastarlos. Gabriel y Luna guardaron silencio un momento, asimilando el peso de la responsabilidad que acababan de depositar sobre sus hombros. Entonces Luna le apretó el brazo a través del traje. Sin presión, ¿verdad? Ninguna, respondió Gabriel secamente.
Solo necesito revolucionar la minería de asteroides y evitar los intentos de asesinato corporativo. Debería ser fácil. Regresaron a la estructura principal del granero, donde el inspector Caldris estaba terminando su documentación oficial. Señora Rowe, he registrado su reclamación ante la autoridad colonial. Los derechos mineros son suyos, sin gravámenes. También he apostado un destacamento de seguridad para asegurar que nadie intente más tácticas de intimidación. Gracias, inspector. Agradezco su ayuda. Caldris sonrió tras su visor. Gracias a Gorgenson. Él organizó todo esto, incluso pagó mis gastos de transporte por adelantado para asegurarse de que estuviera aquí cuando lo necesitara. Ese viejo minero era más listo de lo que nadie creía. Mientras el inspector se marchaba, Gabriel se quedó en el granero que hacía apenas unas horas parecía tan inútil. A través de la ventana, podía ver las estrellas extendiéndose infinitamente en todas direcciones. Cada punto de luz representaba posibilidades que nunca había imaginado cuando gastó sus últimos 50 créditos. ¿Y ahora qué?, preguntó Luna, acercándose a él. Ahora nos ponemos a trabajar, respondió Gabriel. Tenemos que contactar con los mineros independientes, establecer estructura cooperativa e iniciar operaciones de extracción. Magnus intentará encontrar formas legales de interferir, pero con la autoridad colonial observando, tendrá que tener cuidado. Ese es el plan de negocios, dijo Luna. Quise decir, ¿qué pasa con nosotros? Gabriel se giró para mirarla y vio su propio reflejo en su visera. Estaba pensando en asociarme en los negocios y en otros ámbitos. Ella era una persona de mucha conversación y se rió. Pero lo acepto. Alguien debe impedirte que hagas algo que sea estúpidamente valiente. Durante las semanas siguientes, se extendió por todo el cinturón la noticia del descubrimiento de Gabriel y su plan para crear una cooperativa minera. Los mineros independientes que habían luchado durante años bajo los monopolios corporativos de repente tuvieron esperanza. La primera extracción de helio 3 del asteroide Gabriel financió la compra de nuevos equipos y el establecimiento de una instalación de procesamiento adecuada. Magnus Korov, fiel a su acuerdo forzado, proporcionó transporte gratuito a los mineros independientes. Cada envío que salía de sus muelles sin pago era un recordatorio de su fracaso y de la victoria de Gabriel. Algunos de sus propios empleados comenzaron a desertar, atraídos por la promesa de un trato justo y ganancias compartidas. El granero en sí fue renovado, pero nunca demolido. Gabriel insistió en mantener las paredes exteriores parcheadas como recordatorio de que el valor no siempre es visible en la superficie. Sin embargo, en su interior se transformó en un moderno centro de operaciones, que coordinaba los esfuerzos mineros en una docena de asteroides a medida que la cooperativa crecía. 6 meses después de aquella fatídica subasta, Gabriel se encontraba una vez más en el muelle de atraque de la estación, pero esta vez como propietario de una de las operaciones mineras más exitosas del cinturón. Los mismos mineros que se habían reído de él ahora se acercaron con respeto. Muchos de los miembros de la cooperativa que había fundado. El comisionado Bradley, administrador de la estación, se acercó con una sonrisa. Señora Rowe, tengo que admitir que cuando compró ese granero por 50 créditos, pensé que estaba tirando su dinero. A veces las mejores inversiones son aquellas en las que nadie más ve valor, respondió Gabriel, haciendo eco inconscientemente de su primera conversación con Magnus. A propósito, continuó Bradley, Magnus Korov ha solicitado una reunión contigo. Dice que tiene una propuesta de negocios. Gabriel levantó una ceja. Magnus quiere hacer negocios conmigo. Al parecer su empresa está pasando por dificultades. La pérdida del monopolio del transporte le afectó más de lo esperado y sus inversores están nerviosos. Él está buscando una asociación. Luna, que estaba revisando informes de extracción en su panel de datos, miró hacia arriba con sorpresa. Quiere unirse a la cooperativa. Eso es lo que dice, confirmó Bradley. Aunque yo tendría cuidado. Magnus no cambia sus rayas fácilmente. Gabriel consideró por un momento.
Su abuelo siempre había dicho que la medida de un hombre no estaba en cómo trataba a sus iguales, sino en cómo trataba a quienes le habían hecho daño. Dile que me reuniré con él, pero será en mis términos en el granero. La reunión tuvo lugar al día siguiente. Magnus llegó solo. Su costoso traje fue reemplazado por un equipo de minero estándar que lucía extraño en su cuerpo. El hombre que una vez irradiaba arrogancia ahora parecía disminuido, mayor. Flecha, dijo con sencillez al entrar en el granero. Sus ojos se fijaron en las mejoras, la intensa actividad de los mineros preparando el equipo, las pantallas que mostraban datos de extracción en tiempo real de varios yacimientos. Lo has hecho bien. Lo hemos hecho bien, corrigió Gabriel, señalando a las docenas de mineros que trabajaban en las instalaciones. Este es un esfuerzo conjunto. Magnus asintió lentamente. De hecho, por eso estoy aquí. He pasado 30 años construyendo mi imperio sobre la base de la competencia, aplastando las operaciones más pequeñas, pero viendo a su cooperativa triunfar, viendo a mis propios empleados marcharse para unirse a ustedes. Me hizo reconsiderarlo. ¿Y tú quieres entrar?, dijo Luna, sin molestarse en ocultar su escepticismo. Quiero sobrevivir, admitió Magnus. Mis inversores se están retirando. Ellos ven la escritura en la pared. La era de los monopolios corporativos en el cinturón está llegando a su fin, y operaciones como la suya son el futuro. Puedo adaptarme o volverme obsoleto. Gabriel estudió al hombre mayor, buscando señales de engaño. Pero Magnus parecía genuinamente derrotado. Su habitual arrogancia fue reemplazada por una cansada aceptación. ¿Qué estás ofreciendo? Mis instalaciones de procesamiento, mi flota de transportes y mi experiencia en operaciones a gran escala, respondió Magnus. A cambio de una participación en la cooperativa y un puesto en la junta directiva. Una participación minoritaria, aclaró Gabriel. Y el puesto en la junta directiva sería elegido por los miembros, no estaría garantizado. La mandíbula de Magnus se tensó, pero asintió. Aceptable. Y tendrás que hacer las paces, añadió Luna. Hay muchos mineros a quienes has perjudicado a lo largo de los años. Necesitarán ver un cambio genuino, no solo oportunismo. Entiendo, dijo Magnus en voz baja. Sé que tengo mucho que compensar, pero estoy dispuesto a intentarlo si me das la oportunidad. Gabriel intercambió miradas con Luna, quien asintió sutilmente. Lo someteremos a votación en la próxima reunión de la cooperativa. Los miembros decidirán. Cuando Magnus se fue, con los hombros ligeramente más rectos que cuando llegó, Luna se giró hacia Gabriel. ¿De verdad crees que puede cambiar? La gente puede sorprenderte, respondió Gabriel, pensando en su propia transformación de un menor desesperado con 50 créditos al líder de una cooperativa revolucionaria. Además, mantenerlo cerca significa que podemos vigilarlo. Vaya, la votación estuvo más reñida de lo esperado, pero al final los miembros de la cooperativa decidieron aceptar los activos y la experiencia de Magnus. Algunos lo vieron como justicia, obligando al exmonopolista a trabajar dentro del sistema que una vez había explotado. Otros lo vieron como algo pragmático, ya que les permitiría obtener recursos valiosos para su creciente operación. La integración no fue sencilla. Magnus tuvo dificultades para tomar decisiones en colaboración y a menudo recurría a hábitos autocráticos que era necesario corregir. Pero poco a poco, a medida que trabajaba junto a los mineros a los que alguna vez había despedido, comenzó a comprender la fuerza que provenía de la cooperación en lugar de la dominación. Un año después de que Gabriel comprara el granero, la cooperativa celebró su primer aniversario en las instalaciones renovadas. El salón principal estaba repleto de mineros y sus familias. El ambiente era festivo mientras celebraban su éxito compartido. La cooperativa controlaba ahora el 40% de la producción de helio 3 de la cinta, con precios justos y condiciones laborales que se habían convertido en el estándar en toda la industria. Gabriel se quedó en la ventana de observación observando cómo llegaban y salían los transbordadores de los distintos sitios mineros que ahora estaban bajo control cooperativo. Luna se unió a él,
deslizando su mano en la de él. ¿Crédito por tus pensamientos? Ella preguntó. Solo pensando en lo diferente que podría haber sido todo esto. Gabriel respondió. Si no hubiera comprado este granero, si Magnus hubiera tenido éxito en su intimidación, si Jorgenson no hubiera ocultado su descubrimiento. Pero lo hiciste. Él no lo hizo. Y Jorgenson lo hizo, dijo Luna simplemente. Eso es lo que importa. El viejo Tobias Granger, el comerciante con más años de servicio en la estación, que se había convertido en el jefe de suministros de la cooperativa, se acercó con una sonrisa. Gabriel, muchacho, los números están listos. La extracción de este mes superó las proyecciones en un 20%. A este ritmo, podremos financiar la nueva instalación médica en el próximo trimestre. Es una excelente noticia, Tobías, respondió Gabriel cálidamente. El viejo comerciante había sido uno de sus primeros partidarios, brindándole un respaldo crucial cuando la cooperativa era solo una idea. Hay más, continuó Tobías. Hemos recibido una consulta de la Tierra. El Consorcio Global de Energía quiere negociar un contrato de suministro a largo plazo. Ofrecen 3 veces la tarifa actual del mercado por entrega garantizada. Luna silbó suavemente. Eso nos prepararía para décadas, pero también nos ataría a un solo comprador, señaló Gabriel. Parte de nuestra fortaleza ha sido mantener la independencia. Es cierto, asintió Tobías. Por eso les dije que tendríamos que discutirlo con todos los miembros. La votación está prevista para la próxima semana. Mientras Tobías se alejaba para continuar con sus rondas, Magnus Korov se acercó. La transformación del hombre durante los últimos meses había sido notable. Su cabello había crecido más y su costoso cuidado personal había sido reemplazado por la apariencia práctica de un menor trabajador. Lo más sorprendente es que se reía con un grupo de mineros que antes se habrían asustado ante su llegada. Arrow, gritó, usando el nombre de Gabriel con genuino respeto. Ahora, pensé que debería saberlo. Mis antiguos inversores están iniciando su propia operación al otro lado del cinturón. Están intentando rebajar nuestros precios. Que lo intenten, respondió Gabriel con calma. Ya no competimos solo por precio. Ofrecemos confiabilidad, calidad y operaciones éticas. Eso vale más que unos pocos créditos ahorrados. Magnus sonrió, con una expresión que antes había sido fría, pero que ahora transmitía calidez. Hace un año, los habría aplastado con precios abusivos. Ahora, de verdad siento lástima por ellos. Están usando el viejo manual en un juego nuevo. La gente puede cambiar, observó Luna, mirando fijamente a Magnus. Hay gente, corrigió Magnus, que tiene la motivación adecuada. Hablando de eso, tengo una propuesta para la cooperativa. Mi hija está terminando su carrera de ingeniería en Marte. Quiere unirse a la operación, pero le dije que tendría que empezar desde el nivel inicial, como todos los demás. ¿Tu hija?, preguntó Gabriel sorprendido. Magnus nunca había mencionado a la familia. ¿Sara?, dijo Magnus con inconfundible orgullo. Es brillante, idealista, nada que ver con su padre. Bueno, nada que ver con yo. De hecho, citó su cooperativa en su tesis sobre la extracción sostenible de recursos. Estaremos encantados de entrevistarla, dijo Gabriel. Pero tienes razón. Tendrá que ganarse el puesto. Eso es todo lo que pido, respondió Magnus. Trato justo, igualdad de oportunidades, conceptos que debería haber aprendido hace décadas. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Gabriel se encontró de nuevo en el lugar donde descubrió las marcas del topógrafo. Los símbolos ahora estaban preservados tras un aluminio transparente, un recordatorio del descubrimiento que lo cambió todo. Una pequeña placa junto a ellos decía: en memoria de Eric Jorgenson, quien vio valor donde otros no vieron nada y esperó a alguien lo suficientemente valiente como para reclamarlo. El inspector Caldris se acercó, ahora luciendo la insignia de inspector superior. Su ascenso se debió en parte a su manejo de la situación de Kororov.
Arrow, quería agradecerte nuevamente. Su cooperativa ha hecho mi trabajo mucho más fácil. La delincuencia en el cinturón ha disminuido en un 60% desde que se rompieron los monopolios corporativos. Todos nos beneficiamos de un sistema justo, respondió Gabriel. Cuando las personas tienen oportunidades legítimas, no necesitan recurrir a medidas desesperadas. Es cierto, Kuldus estuvo de acuerdo. Por cierto, he recibido una petición interesante de la autoridad colonial. Quieren utilizar su historia como caso de formación para nuevos inspectores. Muestrales que a veces las acciones más pequeñas pueden tener los mayores impactos. Siempre y cuando tengan los hechos correctos, dijo Gabriel con una sonrisa. Odiaría que la historia me convirtiera en una especie de héroe. Yo solo era un menor desesperado que tuvo suerte. La suerte no tuvo nada que ver, intervino Luna. Viste una oportunidad. Asumiste un riesgo calculado y resististe la intimidación. Eso no es suerte, eso es coraje. Antes de que Gabriel pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en toda la instalación. Las luces de emergencia bañaron todo de rojo y los mineros corrieron a sus puestos. La pantalla principal mostró un objeto masivo en curso de colisión con el asteroide. Eso no es posible, suspiró Magnus mientras estudiaba los datos de la trayectoria. Ese es un transportador de carga. El sistema de navegación tendría que fallar completamente para que el avión pudiera seguir ese rumbo. Gabriel ya estaba corriendo hacia el centro de control. Luna y Magnus le siguen de cerca. La oficial de servicio, una joven llamada Patricia, estaba trabajando frenéticamente en su consola. Informe, ordenó Gabriel. El transportador, Persistent Dream, perdió el control de navegación, dijo Patricia. Sus motores están a toda velocidad y se dirigen directamente hacia nosotros. Impacto en 12 minutos. ¿Pueden expulsarse? Luna preguntó. Negativo. El sistema de separación del compartimento de la tripulación está fuera de línea. Están atrapados. La mente de Gabriel repasó rápidamente las opciones. Los sistemas de defensa puntuales del granero podrían destruir el transportador, pero eso mataría a la tripulación. Mover el asteroide era imposible en el tiempo disponible. Eso solo dejó una opción. Magnus, ¿qué tan rápido puede ir tu lanzadera de carreras? Gabriel preguntó. Los ojos de Magnus se abrieron con comprensión. Bastante rápido, si tenemos suerte, pero que Gabriel intente subir a un camión desbocado a esas velocidades es una locura. Lo sé, terminó Gabriel. Pero tenemos que intentarlo. Luna, coordina con Patricia. Necesito que calcules un rumbo de intercepción. Magnus, estás conmigo. Mientras corrían hacia la bahía del transbordador, Magnus preguntó, ¿por qué confías en mí con esto? Porque eres el mejor piloto del cinturón, respondió Gabriel simplemente. Y porque hace un año los habrías dejado estrellarse para eliminar la competencia. El hecho de que corras hacia el peligro para ayudarme dice todo lo que necesito saber sobre en quién te has convertido. La lanzadera de carreras de Magnus era una elegante flecha de metal y material compuesto construida para carreras de velocidad entre asteroides. Mientras se abrochaban el cinturón, Gabriel pudo ver las manos de Magnus moviéndose por los controles con falta de práctica. La vieja arrogancia reemplazada por una determinación enfocada. Luna, estamos listos para ese curso, dijo Gabriel en el comunicador. Enviando ahora, la voz de Luna era firme a pesar de la tensión. Tendrás una ventana de 30 segundos para igualar velocidades y tabla. Si lo pierdes, no tendrás suficiente combustible para intentarlo de nuevo. Entendido, respondió Magnus, encendiendo los motores. La aceleración los presionó contra sus asientos mientras la lanzadera se alejaba del asteroide. A través de la ventana, Gabriel pudo ver cómo el sueño persistente se hacía más grande, con sus motores al rojo vivo por el encendido continuo. El enorme transportador giraba lentamente, lo que añadía otra capa de complejidad a su aproximación. Aquí el capitán Torres del sueño persistente, crepitó una voz aterrorizada por el comunicador.
Lo hemos intentado todo. La navegación está completamente bloqueada. Chocaremos contra ese asteroide en 8 minutos. Capitán Torres, soy Gabriela Rowe, de la cooperativa minera. Vamos a buscarlo. ¿Cuántas almas hay a bordo? 4. Pero no hay forma de que puedan atracar a estas velocidades. No vamos a atracar, respondió Gabriel. Vamos a igualar las velocidades y abrirnos paso. Estén listos para movernos cuando atravesemos su casco. Magnus ajustó su trayectoria con precisión milimétrica. La lanzadera danzaba por el espacio mientras se acercaba al transportador desbocado. 20 segundos para interceptarlo, anunció. Gabriel se dirigió a la esclusa de aire, con las botas magnéticas activadas y el soplete en la mano. Manténganos firmes, Magnus. Como si volara en una sopa, murmuró Magnus, luchando contra la turbulencia de la estela del motor del transportador. Las dos naves chocaron con un estruendo que habría sido catastrófico en cualquier otro momento. Pero Magnus las mantuvo en su lugar gracias a su habilidad de pilotaje mientras Gabriel cortaba el casco del transportador. El metal se partió lentamente, demasiado lentamente, a cada segundo acercándolos al asteroide. 5 minutos para el impacto, advirtió la voz de Luna. Finalmente, la sección del casco se desprendió. Gabriel pudo ver 4 rostros aterrorizados con trajes de emergencia. Muévanse ahora. No se lo tuvieron que decir 2 veces. La tripulación se apresuró a atravesar la recámara y entrar en la lanzadera de Magnus. Gabriel sacó al último justo cuando Magnus anunció, «Tenemos que irnos ya». La lanzadera se separó del transportador, con los motores a máxima potencia para escapar de la trayectoria de la nave condenada. Tras ellos, el sueño persistente continuó su fatal viaje hacia el asteroide. «No lo lograremos», dijo Magnus, comprobando su posición. «Seguimos en la zona de impacto». Gabriel se ajustó el cinturón de seguridad a su asiento, con la mente acelerada. Entonces recordó algo. Magnus, el helio 3 en los tanques de almacenamiento del granero. Si lo ventilamos en el ángulo correcto, podría desviar el transportador de su curso. Magnus terminó. «Luna, ¿escuchaste eso?» «Ya estoy calculando», respondió Luna. «Enviando la secuencia de ventilación ahora. Tienes que activarla en 15 segundos para que la física funcione». Gabriel observó la cuenta regresiva en su pantalla. En 0, pulsó el respiradero de emergencia. En el asteroide, enormes columnas de helio 3 brotaron de los tanques de almacenamiento, creando una nube de gas en la trayectoria del transportador. El efecto no fue drástico, pero fue suficiente. La trayectoria del transportador se desvió unos grados, convirtiendo un impacto directo en un golpe de refilón. La nave rozó la superficie del asteroide, desprendiéndose de fragmentos antes de salir disparada al espacio. El transbordador, al aterrizar de vuelta en el granero, se encontró con una multitud de mineros que lo vitoreaban. El capitán Torres y su tripulación fueron trasladados de inmediato a un centro médico, pero sus heridas fueron leves. El granero sufrió algunos daños por el cuasi accidente, pero nada irreparable. «Fue increíblemente valiente», dijo el comisionado Bradley, quien llegó para investigar el incidente. «Y increíblemente caro. Acaban de gastar una fortuna en helio 3. Se puede reemplazar», respondió Gabriel, exhausto, pero satisfecho. La tripulación no pudo, y una investigación posterior reveló que la persistente falla de navegación de Dreams había sido saboteada, un intento de la nueva operación competidora de interrumpir las actividades de la cooperativa. Los autores fueron detenidos tras fracasar su plan de forma espectacular. En lugar de destruir la cooperativa, habían demostrado sus valores y su fuerza. Sarakov llegó la semana siguiente, una joven con la aguda inteligencia de su padre, pero atenuada por un idealismo que Magnus nunca había poseído en su juventud. Comenzó en los equipos de extracción, trabajando junto a mineros que recordaban cuando su padre había sido su opresor. Pero los ganó con trabajo duro y entusiasmo genuino por la misión de la cooperativa.
Ella no se parece en nada a lo que yo era a esa edad. Le confió Magnus a Gabriel una noche mientras veían a Sara explicar una nueva técnica de extracción a su equipo. A ella realmente le importan las personas, no solo las ganancias. Me pregunto dónde aprendió eso, respondió Gabriel con una sonrisa cómplice. Magnus negó con la cabeza. No de mí. Quizás de su madre antes de morir, o quizás de ver lo que han construido aquí. De cualquier manera, estoy agradecido. Al entrar la cooperativa en su segundo año, se enfrentó a nuevos desafíos. Las negociaciones del contrato terrestre se volvieron complejas. Algunos miembros buscaban la seguridad de unos ingresos garantizados, mientras que otros temían perder su independencia. Los piratas comenzaron a atacar sus cargamentos, atraídos por el valioso cargamento. Surgieron problemas técnicos a medida que se adentraban en territorios mineros más profundos y difíciles. Pero para cada desafío, la cooperativa encontró soluciones mediante la colaboración. El contrato terrestre se modificó para cubrir solo el 40% de la producción, manteniendo la flexibilidad. Se formaron equipos de seguridad con antiguos mineros militares, protegiendo los cargamentos sin recurrir a la violencia de las antiguas guerras corporativas. Ingenieros de todo el cinturón compartieron conocimientos, resolviendo problemas técnicos que habrían dejado perplejos a las operaciones individuales. El granero siguió siendo el corazón simbólico de la cooperativa. Gabriel rechazó las sugerencias de construir una sede más moderna, insistiendo en que la estructura parcheada y deteriorada recordaba a todos sus orígenes. En la sala principal, había instalado una pantalla que mostraba el saldo actual de la cooperativa junto a una foto del original. Transacción de 50 créditos. Nunca olviden de dónde venimos, les decía a los nuevos miembros durante la orientación. Todo esto empezó con alguien que se arriesgó con algo que todos los demás consideraban inútil. Una noche, mientras Gabriel y Luna estaban en sus aposentos a bordo del granero, habían elegido vivir cerca de la operación. Luna abrió una noticia de la Tierra. Miren esto, dijo, mostrándole el titular. El modelo cooperativo del cinturón de asteroides inspira la reforma del sector energético de la Tierra. El artículo detallaba cómo las corporaciones terrestres se veían obligadas a adoptar prácticas más equitativas inspiradas por el éxito de la cooperativa de Gabriel. Los trabajadores exigían participación en las ganancias, transparencia y una toma de decisiones democrática. Has comenzado algo más grande que una simple operación minera, dijo Luna. Has comenzado un movimiento. Nosotros lo comenzamos, la corrigió Gabriel, acercándola. Nada de esto habría funcionado sin ti, sin el cambio de Magnus, sin cada menor que se arriesgó con algo nuevo. Un suave timbre indicó que alguien estaba en la puerta. Gabriel abrió y encontró al viejo Tobías Granger con una botella de auténtico champán de la tierra, un lujo. Eso costó más que todo el patrimonio neto de Gabriel hace solo 2 años. Pensé que debería ser el primero en saberlo, dijo Tobías con una sonrisa. La autoridad colonial acaba de aprobar nuestra solicitud. Ahora somos oficialmente la mayor operación minera independiente del sistema solar. Mientras celebraban con el costoso champán, Gabriel pensó en aquel día en la plataforma de atraque, cuando gastó sus últimos 50 créditos. Todos los mineros adinerados se habían reído de él, convencidos de que estaba tirando su dinero en basura sin valor. Ahora esos mismos mineros eran miembros de su cooperativa o luchaban por competir con ella. El sistema de comunicaciones cobró vida con una llamada de emergencia. Señora Rowe, aquí la estación de observatorio 7. Estamos rastreando un objeto que no coincide con ningún asteroide o nave conocidos. Se dirige hacia su posición. Tiempo estimado de llegada: 6 horas. Gabriel, Luna y Tobías corrieron al centro de control. En la pantalla principal, pudieron ver el misterioso objeto, aproximadamente cilíndrico y claramente artificial. Es una nave generacional, suspiró Luna. Al reconocer la configuración, uno de los antiguos naves coloniales de la primera expansión de la Tierra. La Endurance, dijo Tobías,
consultando registros históricos. Lanzada hace 150 años, declarada perdida al no alcanzar su destino. ¿Cómo está aquí? Y lo que es más importante, dijo Gabriel, estudiando las lecturas, es que aún tiene energía. Podría haber gente viva en esa nave. El descubrimiento de la Endurance sería otro punto de inflexión para la cooperativa. La nave Generación contenía 3.000 colonos en animación suspendida. Su nave había sufrido un error de navegación que los envió a una órbita elíptica de siglos alrededor del Sol. Revivirlos requería recursos que habrían arruinado una sola operación. Pero la cooperativa recurrió a sus activos y experiencia. Magnus coordinó la logística. Su experiencia en operaciones a gran escala fue invaluable. Luna manejó las comunicaciones con la Tierra y Marte, asegurando apoyo adicional. Gabriel trabajó con los equipos de ingeniería para sacar cuidadosamente a los colonos de la suspensión. La primera colona en despertar fue una anciana llamada Dorothy Chen, quien había sido la administradora principal de la nave. Sus primeras palabras al enterarse de su rescate fueron: «Les dije que deberíamos. Se han detenido para pedir indicaciones». El humor rompió la tensión y el proceso de reanimación continuó sin problemas. A los colonos, una vez recuperados, se les ofreció ser miembros de la cooperativa. Muchos aceptaron, aportando habilidades y conocimientos del pasado de la Tierra que resultaron sorprendentemente valiosos en el presente del cinturón. La propia Dorothy se convirtió en asesora de la Junta de Cooperativas. Su experiencia en la gestión de una comunidad cerrada durante la trayectoria de la nave generacional aportó conocimientos sobre la gestión de recursos y la resolución de conflictos. «¿Sabes?», le dijo a Gabriel durante una reunión de la Junta, «tu cooperativa me recuerda lo que esperamos construir cuando dejamos la Tierra, una sociedad basada en el apoyo mutuo en lugar de la competencia». «No es perfecto», admitió Gabriel. «Todavía tenemos conflictos, todavía hay quienes intentan aprovecharse, pero los abordamos juntos», señaló Dorothy. Esa es la diferencia. En el antiguo sistema corporativo, los problemas se ocultaban hasta que explotaban. Aquí, se afrontan abiertamente. Al comenzar el tercer año de la cooperativa, Gabriel se encontró de nuevo en la plataforma de atraque donde todo empezó. El comisionado Bradley se había jubilado, reemplazado por un administrador más joven que había crecido viendo la cooperativa como la forma habitual de hacer negocios. Un joven minero se acercó a Gabriel con nerviosismo. «Señora Rowe, soy Jaque Thompson. Acabo de llegar de Marte y me preguntaba, tengo 50 créditos a mi nombre. ¿Hay algo en lo que pueda invertir?» Gabriel sonrió, recordando su propia desesperación de hacía 3 años. «¿50 créditos? Es suficiente si sabes dónde buscar. Hay una vieja estación de procesamiento en el asteroide M973. Todos creen que no sirve para nada, pero he notado algunas lecturas electromagnéticas interesantes en ese sector». Los ojos de Jaque se iluminaron. «¿En serio? ¿Crees que podría haber algo ahí?» «Solo hay una manera de averiguarlo», respondió Gabriel. «Pero déjame darte un consejo. Si encuentras algo, no intentes quedártelo solo. Compártelo. Construye algo más grande que solo riqueza personal». Mientras Jaque se apresuraba a investigar la pista, Luna apareció junto a Gabriel, creando otro miembro de la cooperativa. Sembrando semillas, Gabriel respondió, de la misma manera que Jorgenson plantó una con ese granero. Caminaron juntos por la estación, pasando por el monumento que se había erigido para conmemorar la fundación de la cooperativa. Era una escultura sencilla de un granero de metal remendado con estrellas visibles a través de sus huecos y debajo una inscripción. A veces los mayores tesoros se esconden en lugares donde otros temen mirar. Eric Jorgenson Magnus se acercó a ellos. Su hija Sara a su lado. Acababa de ser elegida para la junta directiva de la cooperativa, el miembro más joven elegido jamás. Gabriel, Sara tiene una propuesta para expandir las operaciones al cinturón exterior. ¿Quieres escucharlo?
Mientras escuchaban la entusiasta presentación de Sara sobre los recursos sin explotar en el cinturón de Keeper, Gabriel se maravilló de cuánto había cambiado. El hombre que una vez lo había amenazado con violencia era ahora un colega de confianza. La mujer que le había advertido del peligro ahora era su compañera en la vida y en los negocios. El menor desesperado con 50 créditos se había convertido en el líder de un movimiento que estaba transformando la sociedad humana más allá de la Tierra. Pero en el fondo todo volvía a aquel granero. Ese hermoso y feo granero remendado que todos creían que no valía nada. Gabriel lo había comprado por 50 créditos y encontró no solo helio 3, sino algo mucho más valioso. La prueba de que la cooperación podía triunfar sobre la competencia, que el coraje podía superar la intimidación y que a veces las mejores oportunidades eran realmente aquellas que otros pasaban por alto. Las estrellas continuaron su danza eterna fuera de las ventanas de la estación. Cada punto de luz un recordatorio de infinitas posibilidades. Y en el cinturón de asteroides, los mineros continuaron su trabajo. Ya no estamos solos en la oscuridad, sino unidos en un propósito. Sus esfuerzos se coordinaron desde un granero que había costado 50 créditos y cambiado el curso de la historia humana entre las estrellas. Años más tarde, los historiadores escribirían sobre la transformación del cinturón de asteroides, el nacimiento del movimiento cooperativo y los cambios sociales que le siguieron. Analizarían los factores económicos, las implicaciones políticas y los avances tecnológicos. Pero para Gabriel Arrow, de pie en su granero de metal remendado con la gente que amaba, siempre se trataría simplemente de tener el coraje de gastar sus últimos 50 créditos en algo que todos los demás pensaban que no valía nada, y descubrir que el verdadero tesoro no era lo que encontraba, sino lo que construía con otros que compartían su visión de un futuro mejor. El helio 3 continuó fluyendo desde las profundidades del asteroide K479. Pero fueron las conexiones humanas, las luchas y los triunfos compartidos los que realmente impulsaron a la cooperativa. Y al final, eso valió mucho más que todos los créditos del sistema solar.